Hermano, les invito a abrir en la epístola a Santiago, específicamente donde tuvimos la lectura devocional, el capítulo 1, los versos del 13 al 18. Y como ven, el título del mensaje es Enfrentando las tentaciones, continuando con la serie de Santiago. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra nuevamente. En tus manos nos estamos poniendo, Señor. Bendícenos y úsanos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si ustedes recuerdan, en la sección anterior estuvimos reflexionando en el último mensaje de Santiago. Él habla acerca de la clase de circunstancias de la vida que están diseñadas como prueba para la capacidad de una persona, vienen a probar la capacidad de una persona para mantener la fe a pesar de la presión a ceder. Es lo que se conoce como pruebas, aunque la misma palabra tiene un significado, aunque en el español se usa la misma palabra, a veces se intercala prueba y tentación, el significado en griego es diferente. Ahora, en esta porción, Santiago explora el otro significado de la palabra peirasmos y habla de una prueba que constituye una prueba a la resistencia moral. Es lo que podríamos llamar tentaciones. Tentaciones. La tentación no conoce límites. Si usted es un cristiano, desde el momento en que aceptó a Jesucristo como su Salvador, ha comenzado una gran batalla con la tentación. Sí. Y no va a terminar hasta que nos vayamos de este mundo. Mientras estemos en esta tierra y en este cuerpo, vamos a tener luchas. Sabemos que la tentación no es pecado, el pecado es ceder a la tentación. La tentación es la invitación a pecar, es la carnada, podríamos decir. Y como dije, no conoce límites, no respeta títulos, no tiene favoritos. Ella ignora todos los obstáculos. Le importa un comino la hora del día o de la noche. Y se sabe camuflar en cualquier situación. Está allí preparada para saltar en el momento en que uno menos lo espera. Tiene muchas caras, por ejemplo, el robo, la mentira, el chisme, el engaño, la envidia, el esfuerzo por popularidad, las ansias de poder. En realidad la lista podría ser interminable. Y en esta porción, en estos 6 versículos, en estos 6 breves versículos, presentan Santiago la verdad en cuanto a la tentación, y lo hace de una manera realmente directa. Por eso quiero invitarles a que juntos exploremos lo que la Biblia dice acerca de ella. Podemos ver varios aspectos importantes. En primer lugar, vamos a considerar ciertos hechos que describen la tentación. Ahí en el versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Bueno, lo primero que queremos decir, que la tentación siempre está presente. Siempre. Nadie está exento de ella. Las tentaciones son inevitables. Como dije en el mensaje anterior, refiriéndose a las pruebas, ¿verdad? En cuanto a aquellas que vienen a probar nuestra resistencia o nuestra capacidad para mantenernos firmes en medio de las presiones, ¿verdad? Nadie es inmune a la tentación. Lo mismo es tentado un anciano monje en un monasterio
que aquel que viene a la puerta de su casa a venderle algo, el joven que viene allí a ofrecerle un producto, no importa, todos somos tentados. Lo mismo es tentado el santo en oración que aquel que quizás no ora tanto, o ni siquiera podríamos decir está consciente de que en ese momento enfrenta o puede enfrentar una tentación. O sea, la tentación siempre está presente, nadie está exento de ella. Segundo, la segunda realidad es que la tentación nunca viene de Dios. Primero dice, cuando alguno es tentado, dando la posibilidad de que va a ocurrir, dice, nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿qué papel juega Dios en una tentación? Bueno, soberanamente la permite, pero eso no le hace a Él responsable de la tentación. El autor de la tentación es el diablo. Él es el que tienta. Dios no tienta a nadie. Ahora, desde la perspectiva de Dios, la tentación es una prueba que Él permite para nosotros. Porque la intención de Dios es que en medio de esa circunstancia salga de nosotros o se manifieste en nosotros lo mejor, que podamos resistir, que podamos vencer. Sin embargo, la intención del diablo es todo lo contrario, es hacernos caer, que deshonremos el nombre de Dios. Dios no es el autor de la tentación. Él no es el que pone en nuestra mente pensamientos malévolos, ni produce una imagen mental seductora. La tentación no viene de Dios. Él no está involucrado en ella. Repito, aunque Dios usa las pruebas y los problemas de la vida para efectuar su obra en nosotros y hacernos madurar, nunca es el autor de la tentación o el mal. Dios es santo. Dios es bueno. Y esto garantiza la afirmación de Santiago. Como Dios es santo, no puede pecar. No puede pecar. Ser santo quiere decir estar separado del mal, apartado, no afectado. Él es santo. No puede ser tentado ni Él tienta. Bueno, ahora nos viene la pregunta, ¿y entonces qué pasó con Jesús? ¿Fue tentado Jesús? Bueno, la Biblia dice que sí. Ahí están los pasajes en los evangelios, dentro de los cuales está Mateo capítulo 4, donde dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora fue tentado como humano, aunque nunca dejó de ser Dios. Sin embargo, Él no podía pecar. La tentación de Jesús fue para demostrar eso precisamente, que Él no podía pecar. Y por eso sabemos que la tentación no es pecado, porque Él fue tentado. El pecado es cuando nosotros cedemos a la tentación. Ahora, el tercer hecho que quiero que veamos es que la tentación siempre sigue un proceso. En el verso 14 y verso 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Quiero que entiendan algo. Cuando aparece una tentación, hay una invitación a pecar. Hay una seducción. Ella nos está tratando de arrastrar al pecado. Es la invitación de afuera, pero que tiene un colaborador adentro de nosotros. Que esa es la gran diferencia que existe entre las tentaciones que nosotros experimentamos y las que experimentó Jesús. Ese enemigo interno se llama la carne, nuestra naturaleza vieja, que aquí se expresa, como dice, en nuestras concupiscencias, ¿verdad? Y esa concupiscencia que da luz al pecado, y luego el pecado da luz a la muerte. Así que hay un enemigo interno. Está, repito, la invitación de afuera, pero también lo que somos
en nuestra naturaleza. La Biblia dice que somos pecadores, tenemos una naturaleza pecaminosa, inclinada al mal. Hemos sido transformados por Jesucristo, pero sigue esa batalla interna. Ahora, en contraste con la noción errada de que Dios es el autor de la tentación, Santiago revela la verdadera fuente. Dice en el verso 14, claramente, dice que el tentado es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Eso es lo que significa concupiscencia, los malos deseos. La palabra seducido, fíjense que dice atraído y seducido. Seducido es un término de pesca que quiere decir cebar la carnada. Así una carnada se deja caer en nuestras vidas algo externo. La carnada en sí mismo no es pecado. El pecado es morder, comerse la carnada. Nuestro problema es que tenemos en nuestro interior malos deseos. Y esos malos deseos se despiertan con el deseo de tener. Somos tentados por agencia directa de nuestros malos deseos. La concupiscencia, dice la palabra que somos atraídos y seducidos. Pero esto no se queda aquí. Luego dice que la concupiscencia, o sea, esos malos deseos, después que ha concebido, o sea, cuando uno cede a esos malos deseos, cuando uno acaricia esos pensamientos pecaminosos. Ya he dicho en otras veces, no podemos evitar que vengan a nuestra mente malos pensamientos, pero sí podemos evitar que se queden. Sí podemos evitar que esos pensamientos se conviertan en acciones. A todos en un momento de nuestra vida nos vienen malos pensamientos, que sabemos que no son de Dios, pero sí podemos evitar acariciar esos pensamientos, seguir dándole vueltas en nuestra cabeza, seguir considerando la posibilidad de llevarlos a la acción. Allí es donde está el problema. Santiago describe los ingredientes esenciales para la tentación: una carnada seductora externa más un deseo interno. Repito, ahí está la carnada. Por cierto que él no usa la misma carnada con todos. Cada pez, Satanás sabe cuál carnada emplear. Porque tal vez la carnada que emplea contigo no va a ser efectiva conmigo. O sea que cada uno de nosotros tiene un área débil por donde Satanás nos puede atacar. Él la conoce. Él no puede saber lo que pensamos, pero sí está al tanto de todo lo que hacemos, de todo lo que expresamos con nuestras palabras. Él no puede estar en todas partes, pero sí tiene muchos demonios a su servicio. Y que aunque nosotros no lo podamos ver, están. Y son testigos de todas nuestras acciones, las buenas y las malas. De la misma manera que los ángeles. Ellos saben todo lo que hacemos. Y el diablo está muy bien informado. Sabe cuál puede ser la carnada seductora para nosotros. Imagínense eso. La carnada seductora más un deseo interno. El ataque de afuera y el enemigo que está dentro. Dice la Biblia, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, o sea, llevado adelante, da a luz a la muerte. Claro, él no habla de las consecuencias. La Biblia enseña que la paga por el pecado es muerte. Sabemos que la muerte es la separación, la muerte segunda es la separación de Dios eternamente en el infierno. Pero cuando uno peca, se rompe su comunión con Dios. No dejamos de ser hijos de Dios, pero está nuestra comunión con Él dañada.
Voy a tratar de ilustrarle esto de una manera más clara con un ejemplo que aparece en el Antiguo Testamento, que yo diría que es la contrapartida o el contraste con lo que pasó a José, y es David. ¿Se acuerdan? David ilustra muy bien esto que dice Santiago capítulo 1, 14 y 15. Dice la palabra que un día David se quedó ocioso en Jerusalén, holgazaneando y descansando en el palacio. Su ejército estaba en la guerra, él no fue a la guerra. O sea que en los momentos de ocio, en los momentos en que estamos desocupados, estos pueden ser los momentos preferidos de Satanás para atacarnos. Hay un refrán que dice: mente ociosa, taller del diablo, ¿verdad? Si hubiera estado con el ejército en el lugar donde debía estar, él podía haber evitado aquella caída descendente en la inmoralidad. Pero en lugar de librar una guerra física en el campo de batalla, se enfrentó a una guerra espiritual mucho más terrible que una guerra física. Una guerra contra la tentación. Una tentación que, comparándola con la que enfrentó José, era menor. La tentación de José era mayor. Dice la Biblia que aquella mujer lo asediaba todos los días. Y él estaba en una posición difícil, porque era un esclavo, un siervo. Aquella mujer era la esposa de su amo. O sea, estaba en una situación bien difícil. Pero él resistió, y cuando ya no pudo más, dice la palabra que salió huyendo. David, en cierta manera, buscó su tentación. Se puso a mirar lo que no debía. ¿Recuerdan? Todo empezó de una manera muy inocente. Así son las tentaciones. El diablo intenta que nosotros racionalicemos nuestra conducta. ¿Saben lo que quiere decir racionalizar? Justificar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si hemos tomado un camino peligroso, él va a buscar la manera de que nosotros busquemos las razones para andar por ese camino, ¿verdad? Él estaba allí y todo empezó de una manera muy inocente. Mientras paseaba por la terraza del palacio, los ojos ociosos del rey vieron a una mujer que se bañaba. Esta mirada puede ser quizás, o pudo haber sido una mirada accidental. La primera mirada no se puede evitar muchas veces. Allí estaba David, miró, y repito, pudo haber sido algo accidental. No fue pecado en sí misma, pero mezclada con los instintos inquietos de David, esa mirada intencional pronto se convirtió en una mirada fija, voluntaria. O sea, se quedó allí mirando, y con la mirada la codicia. Allí llegaron los malos pensamientos, diciéndole: tú puedes tener aquello. Aun cuando no era su esposa, era la esposa de otro hombre, estaba su mente allí dando vueltas. Dice que notó que era sumamente hermosa. El enfoque de su mirada y sus deseos internos concibieron una poderosa tentación que pocos hombres en la posición de David podían resistir. Como víctima que cae por la puerta de la trampa, David se hundió en la tentación al pecado, en una progresión vertiginosa. Vio a la mujer, la vio sumamente hermosa, averiguó en cuanto a ella. O sea, uno va corriendo la cerca poco a poco. Y el diablo sabe muy bien cómo hacerlo. No nos va a invitar a dar un salto y caer allá. Muchos de nosotros no vamos a ser tentados con cosas que sabemos que son evidentemente pecado, ¿verdad? A no ser que usted sea un incrédulo y tenga grandes problemas en su vida, usted no va a ser tentado a salir con un arma de fuego y robar a una persona en la esquina. ¿Verdad que no? Bueno, espero que no. A nosotros nos tienta de otra forma, con cosas que quizás no son tan evidentes.
Como por ejemplo, que algo que aparentemente no es malo, pero en exceso lo convirtamos en algo malo. Por ejemplo, comunicarse, sabemos que no es malo. A todos nos gusta comunicarnos. Necesitamos comunicarnos. Pero el exceso de comunicación se puede convertir ¿en qué? En chisme. No es malo tener una amistad, tener una relación con otra persona, pero en exceso puede meterte en problemas, y más si es una relación con una persona del sexo opuesto. Y puedo seguir mencionando ejemplos, ¿verdad? Él averiguó en cuanto a la mujer, ordenó que la llevaran a su presencia, se acostó con ella. Y quiero que recuerden algo: cuando viene la tentación, nosotros idealizamos la situación e idealizamos a la persona. Logramos formarnos una imagen que no es real. David tenía muchas mujeres, ¿verdad? Tenía su harén. ¿Por qué se empecinó en esa? Porque era la que no tenía. Y porque era la mujer de otro. Lo prohibido despierta en nosotros el deseo de tener. Usted va por un camino y va mirando a su alrededor unos jardines hermosos, y usted pasa por allí. Un día se encuentra un cartelito que diga: por favor, no pase por encima de las flores. Y ese día se detiene y siente: ¿cómo será pasar por encima de estas flores y pisotearlas? O sea, lo prohibido. ¿Cómo actúan los niños? Diga a los niños que no puede hacer algo y es cuando más deseo tiene de hacerlo. Vio a aquella mujer, averiguó acerca de ella, ordenó que la llevaran a su presencia, se acostó con ella, y sabiendo en todo momento que se trataba de una mujer casada, esposa de Urías. Ahora, el pecado no terminó en adulterio. Su inmoralidad se convirtió en esfuerzos desesperados por taparlo, porque cuando el diablo nos está tentando, cuando viene la tentación, él no nos advierte. No viene esa señal de advertencia: cuidado con lo que vas a hacer. Tampoco nos habla de las consecuencias, y mucho menos de que un día todo se va a saber. Dijo el Señor Jesucristo que no hay nada oculto que no haya de saberse. ¿No recuerdan esas palabras? Bueno, quizás usted está pensando: pero a veces hay personas que hacen cosas malvadas, o yo mismo he hecho cosas malas y nunca se ha sabido, ha quedado en oculto. Bueno, a veces sucede que aquí en esta tierra puede que quede oculto, pero un día, cuando enfrentemos a Dios, Él lo va a saber todo, y todo va a salir a la luz. El pecado de David no terminó en el adulterio. Su inmoralidad, repito, se convirtió en desesperados esfuerzos por taparlo. Y esto trajo como consecuencia 2 muertes. La primera, la del niño, que murió producto de aquella relación adúltera. Y el segundo, bueno, primero murió Urías y después el niño. Urías era el esposo de Betsabé. Y él, David, fraguó un plan para deshacerse de este hombre. Después que fallaron sus intentos de hacerle a él el responsable de la criatura. Fíjense hasta dónde fue esto. Los deseos desordenados lo llevaron a la muerte. Y el ejemplo de David se vuelve en un libro de texto de la tentación y los deseos sexuales. De esa bajada resbaladiza del pecado, según el verso 14 y 15. Tenga esto en cuenta, así funciona. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Y antes de que usted se vaya a pensar
Bueno, pero ese fue David. Bueno, te voy a decir, dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Si un hombre como David cayó, ¿por qué nosotros no podemos caer? Pablo lo dijo: el que crea estar firme, mire que no caiga. Me conozco, cada día me conozco más, y sé, como dice la palabra, cuán frágil soy, y sé que si me tomo algunas licencias que no son malas, me pueden meter en problemas. No son malas dependiendo de hasta dónde sea yo capaz de llevarlas. Todos podemos caer, todos somos tentados. Esas son las noticias malas, pero hay buenas noticias. ¿Saben cuál es? Que la tentación se puede vencer. ¿Cómo? Vamos a ver un enfoque que determina la victoria. Verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí Santiago presenta un contraste entre aquellos que dicen o pudieran pensar que el Dios es el autor de la tentación. Él dice no, y el contraste es que en lugar de Dios tentar a la gente, en lugar de Dios ser autor del mal, Él es el autor ¿de qué? De toda buena dádiva y de todo don perfecto. Es más, lo llama el Padre de las luces, aquel que hace desvanecer las tinieblas del engaño, porque la tentación es eso, es una mentira, es un engaño, es la obra de la oscuridad, es Satanás, el padre de mentira, mientras Dios es el Padre de las luces. Dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Debemos notar qué gran contraste entre aquel que puede pensar que Dios me tienta y la bondad y perfección que vienen realmente de Dios según la Biblia. Dice la palabra que Él creó todas las cosas buenas. Es más, nos hizo renacer. Dice, nos hizo nacer por la palabra de la verdad. ¿Cuál es la palabra de la verdad? La Biblia. Y cuando nacimos de nuevo, por primera vez experimentamos esa bondad de Dios. No solo nos dio la salvación, sino que con la salvación nos dio todo lo que necesitamos para poder vivir una vida cristiana victoriosa, para poder decir no a la tentación, la sabiduría que recibimos de la Biblia, el poder del Espíritu que nos ayuda a controlarnos, que controla nuestro espíritu, su palabra que puede gobernar nuestra mente. Alguien dijo estas palabras: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y vas a cosechar un destino. Bueno, estas palabras reflejan la advertencia de Santiago. Los pensamientos insignificantes, las transgresiones, entre comillas, menores, los hábitos inocentes pueden crecer hasta convertirse en estilos de vida que desbaratan el testimonio del santo más respetado. Y no quiero terminar sin llamar la atención a dos grandes verdades que están en estos dos versículos que leímos ya al final. La primera está en el verso 17, vuelvo a leer: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, lo primero que debemos hacer es recordar que la victoria viene cuando nos concentramos
en lo bueno. En lo bueno. Uno no puede albergar el mal en la mente y cosechar buenos resultados. Ni tampoco puede cultivar pensamientos buenos e íntegros en el corazón y siempre producir mal. Así que uno tiene que mantenerse en el bien a fin de cosechar el bien. Pablo dijo en Filipenses, escribió capítulo 4, verso 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nosotros vamos a hacer según lo que dejamos que llegue a nuestra mente. Tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que parece bueno y realmente no lo es. Tenemos que aprender a discernir entre lo que me conviene y no me conviene. Dice la palabra: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y la segunda idea es que la victoria viene al vivir en la verdad. La verdad no es la que nos dice Satanás, ni la que nos presenta la tentación. Yo quiero que usted honestamente piense en su propia vida. Algún momento en el que usted pudo haber cedido a una tentación. Y respóndase a usted mismo la realidad de: ¿le fue bien? ¿Cuáles fueron los resultados que cosechó? Mire la experiencia en otra vida que quizás haya conocido. Los resultados son funestos, son mentiras. Ahora la victoria viene al vivir en la verdad. Dice que Él nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. En otras palabras, hermano, cuando vengan los malos pensamientos, cuando venga o estemos escuchando la voz de Dios, del diablo en nuestra mente, lo único que nos puede mantener de pie, firmes, es recordar lo que Dios ha dicho. ¿Y cómo yo puedo recordar lo que Dios ha dicho? Recordando la Biblia, su palabra. ¿Cómo está usted atesorando la palabra de Dios en su corazón? ¿Solo abre la Biblia de vez en cuando? ¿O realmente disfruta sumergirse en aguas purificadoras y refrescantes? ¿Examina usted las Escrituras mecánicamente por curiosidad? ¿O permite que la Biblia realmente escudriñe su vida, limpie su corazón, su mente? Y aquí quiero decirles que leer, memorizar y meditar en la palabra de Dios es el don más grande y más perfecto que nos llega de arriba después de haber conocido a Cristo. Nos ayuda a mantenernos fuertes en el momento de la tentación. Les digo honestamente, yo no creo que José se preparó para enfrentar a aquella víbora en ese momento. No, honestamente, hermanos, José no era un hombre de otro planeta, era un hombre como nosotros. Y era un hombre joven. Imagínense cómo tenía las hormonas. Y era un hombre le gustaban las mujeres. Es decir, que fue una tentación. ¿Cómo él se preparó para eso? No en ese momento. Si usted espera que llegue la tentación para prepararse para ella, este era un hombre que tenía una relación con Dios desde hacía tiempo. Esos sueños que él tenía venían como resultado del cultivo de esa relación que él tenía con Dios. No hay otro secreto, hermanos. ¿Cómo un hombre pudo al final, después de haber pasado lo que pasó, decir: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien? Son palabras de un hombre que no está resentido, amargado y que fue capaz de perdonar
tenía a sus propios hermanos que le hicieron tanto daño. Era alguien que había cultivado una relación con Dios y por eso pudo estar en pie. Si usted espera que llegue la tentación para poder salir adelante, dudo que pueda salir. El momento para prepararse es antes de que suceda. Aproveche esta oportunidad ahora mismo para pedirle al Espíritu Santo que le haga una cirugía en su alma y en su vida. Al final de todo, es Él quien nos conoce. Decía David, Señor, tú lo sabes todo. Él lo aprendió. Luego en el Salmo 139 dice, ¿a dónde me voy a ir? ¿Dónde me voy a esconder que tú no estés? Y él dijo, aún no está la palabra en mi boca y ya tú lo sabes. Él nos conoce. Bueno, ahí está en el Salmo 139, quiero leerlo tal como aparece. Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios. Después de haber hablado todo lo que dijo de la omnisciencia y omnipresencia de Dios, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino recto. Cualquiera que puedan ser nuestras tentaciones, sin importar cuán implacable sea, Dios está dispuesto a venir en nuestro auxilio. Dice la palabra que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y las tentaciones también son parte de esas tribulaciones que tenemos que experimentar en nuestra vida. Dios está dispuesto a ayudarnos, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a reconocer que lo necesitamos. Y debemos orar, como dice el Padre nuestro, no nos metas en tentación. En otras palabras, lo que está queriendo decir es, no nos dejes caer. No nos dejes caer. Las tentaciones van a venir, pero solo el Señor nos puede dar la fuerza, como Padre de las luces, y Dios que da toda buena cosa a sus hijos, la victoria para poder salir adelante en medio de tentaciones que pueden ser humanamente irresistibles. Que el Señor nos bendiga.